¿verdad? Estamos en el ejercicio, terminamos el ejercicio 5, ¿no? ¿Sí? El ejercicio número 5. Ya está. Entonces, vamos a la guía 1 para los que no estuvieron ayer, para que no se pierdan. Estamos en la guía 1 de la semana 15. ¿Ya? Y vamos a realizar el ejercicio 6. ¿Ya? El ejercicio 6. A ver. Nos habla de encontrar, ¿ya? Encontrar, dice, la fórmula. Vamos a encontrar una fórmula, ¿ya? Que nos permita dar con el volumen de una pirámide de tipo cuadrangular regular. ¿Eso qué significa, muchachos? O sea, que la base de la pirámide va a ser un cuadrado, ¿no es cierto? Una región cuadrada, ¿ya? A ver, más o menos será algo así. Ejercicio 6, ¿no? Ejercicio número 6, ¿ya? Entonces tendremos algo así, a ver. Vamos a dibujar la base cuadrada. Algo así, ¿ya? Y debemos espacio para trazar la diagonal, porque ahí te dice que hay que trabajar con la diagonal. ¿Ya? Ahí está la diagonal. Su altura. Y del extremo vamos hacia los vértices. ¿Ya? Así. Ahí está. ¿Ya? A ver, entendamos lo que nos dice el ejercicio, muchachos. ¿Ah? Mira, dice encontrar la fórmula del volumen de una pirámide cuadrangular regular. ¿No? Cuadrangular regular. En función de la diagonal de su base. O sea, yo debo trabajar con esta diagonal. Este es el dato. Esa diagonal. ¿Sí? Como la base es un cuadrado, ¿sí? Como la base es un cuadrado, podemos darle un valor a la arista básica, que sea de arista A. Entonces, por aquí ya puedes decirme que la diagonal en términos de ¿a qué va a ser igual? Vamos, te escucho. La diagonal en términos de la arista, ¿a qué va a ser igual? Es la diagonal de un cuadrado a raíz de 2. Listo. Eso quería escuchar. Muy bien. Dejemos ahí, ¿ya? Y luego te dice, en función, en la tercera línea seguimos en función de la diagonal de su base y de su altura h. ¿Ya? Ahí está la altura h. Y en base, luego dice, y en base a ello califique con verdadero o falso cada una de las proposiciones que se dan. Ya, pero primero vamos a hallar el volumen. Nosotros sabemos que el volumen de una pirámide siempre es 1/3 del área de la base por su altura, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, es igual a 1/3. El área de la base. El área de la base, el área de esta región, trabajando con A, ¿sí? Trabajando con A, vendría a ser A al cuadrado. Muy bien. Pero el problema nos dice que hay que trabajar en términos de la diagonal. Entonces, ¿qué te parece si L elevas al cuadrado? Ah, ya, profesor, para obtener A al cuadrado y despejar. Así es. D al cuadrado vendría a ser igual a 2 veces A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el área que estaba en términos de A cuadrado, ahora lo vas a expresar en términos de la diagonal. Vendría a ser la diagonal al cuadrado sobre 2. Y eso es lo que vamos a reemplazar aquí. B vendría a ser D al cuadrado
medios por H. O sea que el volumen en términos de la diagonal y en términos de H vendría a ser 1/6 de D al cuadrado por H. ¿Ya? Ya encontramos, el problema empezaba así, encontrar la fórmula del volumen de una pirámide cuadrangular regular en función de la diagonal y su altura. Ya encontramos. ¿Ya? Esa es la expresión. Ahora, vienen las preguntas. Hay que indicar verdadero o falso con respecto a la primera proposición. Mira. La primera proposición dice, si la altura de la pirámide se duplica, o sea, ya no vas a trabajar con H, sino que la nueva altura va a ser el doble de H, ¿no? Si la altura de la pirámide se duplica. A ver, volumen con 2H. Será 1/6 de D al cuadrado. Y en lugar de H, 2 veces H. Entonces, si agrupamos convenientemente, esta expresión la voy a dejar como constante. 1/6 D al cuadrado por H. Toda esta expresión se ve afectada por 2. Pero muchachos, él es el volumen original. O sea, el V. Y al verse afectado por 2 significa que se ha duplicado. Por lo tanto, esa primera proposición, ¿qué vendríamos a decir? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Se duplicó o no se duplicó el volumen? Acá está, pues mira, el doble de U. ¿Se duplicó o no? Sí se duplicó, pues. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esa proposición es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Esa proposición es verdadera. ¿Ya? Sí. Si desean, repetimos, no hay ningún problema. ¿Ya? Miren. En función de D, tengo que hallar el área de esta región cuadrada. Yo sé que A por A es el área de esa región cuadrada, por eso que la base es A cuadrado. Pero también vimos que la diagonal es A raíz de 2, ¿no? Aquí. Como queremos A cuadrado, elevamos al cuadrado. De ahí despejamos, y aquí despejamos A cuadrado en términos de D. Entonces nos damos cuenta que A cuadrado es D cuadrado menos, y eso colocamos aquí. ¿Sí? Porque todo tiene que salir en función de la diagonal, muchachos. ¿Ya? Entonces, al reemplazar en la expresión del volumen 1/3 de la base por la altura, en lugar de B, hemos reemplazado D cuadrado menos. Y el H, bueno, se mantiene. Y esta es la expresión del volumen. E va a ser B. Volumen B. Ese es el volumen inicial. ¿Ya? Ahora, vamos a indicar verdadero o falso en 3 proposiciones que nos está brindando el ejercicio. Nos dice, ¿qué pasa si la altura se duplica? Quiero saber qué es lo que pasa con su volumen. Entonces, en la expresión del volumen, la expresión general es L. Voy a reemplazar en lugar de H, lo voy a duplicar. Eso es lo que me dice la primera proposición. Entonces tenemos D cuadrado sobre 6 por H, quedando este 2 al extremo. L es el V. Aquí está. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se duplicó o no se duplicó? Díganme ustedes, respóndanme ustedes. ¿Se duplicó o no se duplicó? Sí, pues entonces, ¿esa proposición cómo es? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Esta proposición es verdadera. Ya. Esta proposición, entonces vamos a decir, profesor, esta proposición es verdadera. ¿Ya? A ver. Profe, pero no solo multiplicaría al H. Claro, pues, hemos duplicado H. Hemos duplicado H. Ahí está, mira. Hemos duplicado al H. ¿Cómo es que todo se duplica? Es que
el orden de los factores no altera el producto. A ver, ¿hasta aquí me entienden? Hasta aquí. ¿Por qué sucedió eso? Sí, ya. Entonces, lo que estoy generando es la expresión V para ver qué sucede con V. ¿Qué pasa si al final, yo aquí he acomodado, mira, d cuadrado sobre 6 por h. Todo lo que aparezca aquí es el factor que hace que cambie el volumen original. ¿Qué pasa si aquí hubiese aparecido 3? Entonces, ese 3 lo coloco aquí, ¿y qué pasó con el volumen? Se triplicó. Eso es. Para que sepas qué es lo que ha pasado con el volumen, entonces tienes que buscar el coeficiente que acompaña al volumen original. ¿Qué pasa si no este h, este 2 es 1? Al final demuestro que sale 1. ¿Pasó algo? No, el volumen se conservó. ¿Ya? Entonces ya está claro. ¿Está mejor? Ya está. Entonces vamos a la proposición 2. ¿Ya? La primera proposición ya vimos que es cierto, que sí se duplicó. Ya, la proposición 2. ¿Qué te dice? Si la longitud de la diagonal de la base de la pirámide se duplica. Ya, ahora, no vas a trabajar con la altura. ¿Qué pasa si la diagonal se duplica? O sea, ahora en la ecuación del volumen, vamos a duplicar la diagonal. Entonces lo que voy a escribir es 1/6. En lugar de esta diagonal, 2 veces la diagonal. En lugar de esta diagonal se ha duplicado, pero al cuadrado, por h. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y ahora, ¿y aquí qué va a suceder? Miren, 1/6. Él se eleva al cuadrado, o sea, 4 veces d al cuadrado, por h. Vamos a buscar esta expresión. 1/6 de d al cuadrado por h. ¿Qué factor ha quedado? Dime. ¿Qué factor? 4. O sea que, ¿qué ha pasado? Se cuadruplicó, ¿no es cierto? Ya, y si se cuadruplicó, la proposición, ¿qué te dice? Entonces, ¿su volumen también se cuadruplica o se duplica? Falso. Eso es falso. Listo. Esta proposición es falsa. Como él dice. Bueno, no sé. ¿Qué estarás haciendo? Ya está. A ver. Proposición 3. ¿Ya? Proposición 3. Por aquí, ¿ya? Proposición 3. A ver. Mira. Para la proposición 3, por aquí, ¿ya? Para que se observe mejor. Para la proposición 3, el problema te dice, ¿no? El problema te dice así. Si la longitud de la diagonal de la base, se duplica y la altura se reduce a la mitad, el volumen no se altera. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Ya? A ver. El volumen, bajo estas dos condiciones, la diagonal se duplica y la altura se reduce a la mitad.
A ver, ¿me ayudas? ¿Cómo es? Esta es la expresión, ¿no es cierto? 1/6. La diagonal la vas a duplicar, entonces escribirán 2 veces la diagonal al cuadrado y la altura se reduce a la mitad. Entonces solamente escribiré h menos. A ver, muchachos. 1/6. Viene a ser 4d al cuadrado por h menos. Busca 1/6 de cuadrado h. 1/6 d al cuadrado por h. Lo que aparezca aquí es lo que ha pasado. ¿Qué aparece? Muy bien, muy bien. 2. Entonces, ¿se mantiene o se duplica? Se duplica, pues. Y la proposición ahí te dice el volumen no se altera. Otro falso. ¿Ya? Es mentira. Entonces aquí se duplicó, por lo tanto esta proposición es falsa. ¿Ya? Como todos. No, hija, ya llegará el indicado. Ya llegará. Profe, repite la última parte, ¿de dónde salió d cuadrado medios cuando yo el volumen? ¿Cómo es que queda 2? Ya, repetimos. La cosa es que quede claro para ustedes, muchachos. ¿Ya? Lo que me interesa es que quede claro para ustedes. Esta cámara está que se me mueve. Ya. Ya, a ver, miren. Se refieren a la última parte, ¿no es cierto? Exclusivamente la última parte. Ya. Vamos a reemplazar en el volumen, pero bajo estas dos condiciones. ¿Ya? Bajo estas dos condiciones. Que la diagonal se ha duplicado y la altura se reduce a la mitad. Eso es lo que te dice en la proposición 3. ¿Qué sucede cuando la diagonal se duplica y la altura se reduce a la mitad? Para saber qué sucede, me voy a la expresión original. Pues esa es la que voy a variar. Va a ser 1/6. Ya no voy a colocar d aquí, muchachos. ¿Qué vamos a colocar? El doble de la diagonal. Por eso que coloqué 2d. ¿Ya? H ya no va a ser el mismo H que está diciendo se reduce a la mitad. Por eso que es H medio. Con estos datos reemplazo en la expresión del volumen. 1/6 en lugar de la diagonal 2d al cuadrado y en lugar de la altura H medio. ¿Hasta ahí se entiende? Vamos, díganme. Los que me han preguntado, respondan. ¿Ya? Ahora, este 2d cuadrado por álgebra, ¿ya? Es 4d cuadrado. Y h medios no ha sufrido alteración. Tal como está. ¿Ya? Entonces, separamos 1/6 d cuadrado y h. Mira. 1/6 d cuadrado y h. 1/6 d cuadrado y h. Por eso lo estoy agrupando así. ¿Qué números han quedado? El 4 y el 2, pero se están dividiendo. Y a un esfuerzo ahí, a ver. 4 entre 2. Por eso es que sale 2. Ahora sí, ¿está mejor? Ya está. Listo. Entonces la alternativa busca ahí verdadero, falso, falso. ¿Ya? Verdadero, falso, falso. Ya está, muchachos. A ver, sigamos, ¿ya? Ejercicio número 7. Vamos que tenemos que completar los 20 ejercicios, ¿ah? Ejercicio número 7, ¿ya? Ejercicio número 7. Vayan leyendo, por favor, mientras voy borrando, ¿ya? Ejercicio número 7.
Ya está. A ver, cualquier pregunta, cualquier inquietud, muchachos, dígamela nada más, ¿ah? Por ahí no se entendió, profesor, quiero que repita esta parte. Yo repito. Ya, a ver. Ejercicio 7. ¿Ya? Ejercicio 7. Mira, te dice la base de una pirámide regular es una región triangular equilátera del lado 6, ¿no es cierto? La base de una pirámide regular es una región triangular equilátera del lado 6. A ver, este es un problema que tranquilamente se puede presentar en su examen, muchachos, ¿ah? A ver, más o menos algo así la pirámide, ¿ya? Ya. Ahí está la pirámide y la altura. La altura de la pirámide. Por aquí, la altura en la base. Así. A ver. ¿Qué es lo que nos da el problema de gato? La base de una pirámide regular es una región triangular equilátera del lado 6. O sea, el mide 6 también, ¿sí? Y ponemos los vértices por aquí, A, B y C. Es una región equilátera. Es una región equilátera. Solamente el triángulo equilátero se da en la base. ¿Ya? Por aquí, para ponerle como referencia, 60 grados. ¿Sí? Ya. Ahora, te dice, si la altura de la pirámide mide 12, la altura de la pirámide mide 12. Ahí está, perpendicular. ¿Ya? Calcule la arista lateral. La arista lateral es cualquiera de ellas, pues. VA, VC, VB. Y ayer vimos de que si se trata de una pirámide regular, una pirámide donde la base es un triángulo equilátero o una región cuadrada o una región pentagonal regular, entonces las aristas laterales obligatoriamente tienen que ser iguales, ¿sí? Da igual calcular cualquiera de estas aristas laterales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que sucede en la base, muchachos, ¿ya? Mira. Una pregunta. El pie de la altura debe caer en el baricentro del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Debe caer en el baricentro del triángulo. Aquí, del triángulo de la base. ¿Ya? Este es el baricentro. Porque cuando yo lo observe desde la parte superior, ¿ya? Desde aquí, voy a observar que este punto cae en un punto del triángulo, pero como hay simetría, entonces la distancia de este punto hacia A, la distancia de ese punto hacia B y la distancia de ese punto hacia C deben ser iguales. Por la simetría que existe hacer una pirámide regular. Y ese punto, el cual en un triángulo equilátero dista de los vértices, se comporta como el baricentro, el ortocentro, el incentro, el circuncentro. Es este punto. ¿Ya? A ver, muchachos. Me van a ayudar aquí. Porque si queremos encontrar el valor de X en el triángulo A, G, V, yo tengo un cateto. Nos faltaría este otro cateto. ¿Sí?
Pero recuerda que él está en la proporción de 2 a 1. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Este lado es igual a ese lado. Pregunta, de C hasta M, ¿cuánto mide? Recuerda que esta es la altura en un triángulo equilátero y él es 30 grados, ¿no? 3. 3, la mitad, pues. 3. Una pregunta, ¿y cuánto sería el otro cateto? Estás en un triángulo de 30 y 60. Él vendría a ser 3 raíz de 3. ¿no? 3 raíz de 3. Y recuerda que esta última parte es la tercera parte de todo, porque va de 2 a 1. De 2 a 1. Todo es como 3 y él es como 1. La tercera parte de 3 raíz de 3, ¿quién es? Raíz de 3. ¿Se entendió? ¿Sí? Lo que hace la mediana es partir en la proporción de 2 a 1. Entonces, si todo es como 3, él solamente es la tercera parte. Y como todo es 3 raíz de 3, aquí vendría a aparecer 2 raíz de 3. A ver, díganme, ese silencio me da miedo. Estamos en un triángulo equilátero donde he trazado la altura. ¿Sí? A ver, en la base ha ocurrido esto. Geometría plana. ¿Ya? A y C. A y C. B. Ahí está. Ese es el triángulo equilátero. AM es la altura. Y aquí está el baricentro. ¿Sí? Ya. ¿En qué proporción están? De 2 a 1. ¿Sí? AC mide 6. Entonces, como él es 30 grados, muy bien me dijiste que él vale 3. Pero 3K tiene que ser igual a 3 por la raíz de 3. El otro cateto es 30 y 60. Por eso que la constante K nos sale raíz de 3. Y a nosotros nos interesa desde A hasta G, que es el doble. El doble de la raíz de 3, 2 raíz de 3. Ya, ahora, ¿está mejor? Dime. Dime. Sí, ya. Ahora, en el triángulo AGV, en este triángulo, pregunta, ¿tienes o no tienes los dos catetos? ¿Tienes o no tienes los dos catetos? Mira, 2 raíz de 3 y 12. ¿Cómo hallas la arista lateral? Teorema de Pitágoras. Nada más. Vas a decir x al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. 144 más 12 viene a ser 156, ¿no? Y 156 nos va a salir 2 veces la raíz cuadrada de 39. ¿Ya, muchachos? Ese es cálculo ya. Ahí no hay mucho que hacer. ¿Ya? Preguntas, dudas, inquietudes para pasar al siguiente. Primera vez que le entiendo un ejercicio. Ya, hija, ya. Qué bueno, significa que estamos mejorando. ¿Ya? Listo. ¿Todo bien, papi? Dice. A ver, papi. Ahora te voy a preguntar, mi estimado. Papi, ¿no? Tronco. Ya. Tranquilo, muchacho. Voy a ponerse en altavoz, ¿no? Para que te escuchen. Tus raras intenciones. A ver, sigamos, ¿ya? Ejercicio número 8, ¿no? Ejercicio número 8. A ver, mira. En la 8 nos muestra una placa, ¿sí?
¿Ves ahí? Al centro hay un cuadrado y al costado hay 4 triángulos que vamos a entender que son congruentes, ¿ya? Entonces, te dice en la figura se muestra una pirámide regular desdoblada en un plano. Todo está en un solo plano, ¿ya? Dice, si la diagonal de la base mide 10, tal como se muestra, calcule el volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es la construcción de la pirámide. Una pregunta, esa pirámide, ¿qué base va a tener? ¿Un triángulo, un pentágono, un cuadrado? ¿Qué base va a tener? De ahí tenemos que partir para la construcción. Una base cuadrada, ¿no es cierto? Listo. Y luego, ¿ya? Algo así será la base, ¿ya? Por aquí estará la altura y de este vértice superior unimos con los vértices de la base, ¿ya, muchachos? Algo así. Ahí está. A ver, entonces, esa placa que estaba en forma, que estaba en un plano, ahora la hemos convertido en un sólido, ¿no? ¿Ya? Donde si la diagonal te dicen que vale 10, y esta diagonal te dicen que vale 10, entonces sería 5 y 5, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, una pregunta, ¿cuánto vendría a ser entonces el lado del cuadrado? Necesitamos el lado del cuadrado. 5 raíz de 2. No, P. Ah, claro, está bien. Disculpa. 5 raíz de 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si trazamos la otra diagonal, muchachos, ¿ya? Miren. Si trazamos esta segunda diagonal, así, entonces en un cuadrado, las diagonales se cortan formando 90 grados. Y esta porción también, o sea, toda esta diagonal tiene el mismo tamaño que él. También tiene que ser 5. 2 catetos 5 y 5, la hipotenusa 5 raíz cuadrada de 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Ya tengo el lado de la base del cuadrado, que es un cuadrado. Para hallar el volumen, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, nos falta la altura nada más. Oye, muchachos, una pregunta. Ese valor de 13, ¿dónde va a ir en este sólido? 13, ¿qué comportamiento tiene? Arista lateral, ¿no es cierto? O sea, tranquilamente yo puedo decir que VC es 13. ¿Sí o no? Y observa que al ser la altura perpendicular a la base, aquí debe formarse 90 grados con esta parte de la diagonal. Pregunta, desde este punto de intersección de las diagonales hasta C, ¿cuánto mide? Vamos, de este punto hasta C, 5. Entonces, ahora estamos encontrando un triángulo rectángulo que tiene como vértices V, la intersección de las diagonales y C, donde la hipotenusa es 13, muy bien. Un cateto es 5 y 12. la altura, muchacho, pasó a ser mero trámite nada más. La altura es igual a 12. Y el área de la base, ¿a qué es igual? Si es una región cuadrada, su lado al cuadrado, ¿no? A ver, eleva él al cuadrado y dime cuánto es. 5 raíz de 2 al cuadrado, o sea, 50.
¿Sí? Listo. Por lo tanto, el volumen, yo sé que es 1/3, porque termina en punta, ya sabes, termina en punta 1/3 de la base por la altura. 200. De 50 por 2. ¿Y eso cuánto es, jovencito? 200, ¿no? 200. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Listo. ¿Ves que geometría del espacio es más sencillo que geometría plana? Y algunos le tienen terror. Mira, no es complicado. Es feo. ¿Quién es feo? Aclara. Ya, por ahí pone, pues feo, punto suspensivo. Ya, a ver, miren, rapidito repetimos. Observando el plano, ¿ya? La figura plana ahí, entonces podemos observar que al centro hay un cuadrado, ese cuadrado se comporta como la base. Y de los triángulos, de los vértices que están en forma externa, ya que están libres, los unes pues, los vas uniendo, y lo que se va a formar es una pirámide, ¿sí o no? Primero hay que darnos cuenta de eso, o sea, qué sólido es el que voy a formar. De las 4 puntas, de los 4 vértices de esos triángulos que están alrededor del cuadrado, es que tú los unes, ¿sí? Y se forma una pirámide de tipo cuadrangular, ¿ya? Luego, si te dice que la diagonal es 10, entonces la otra diagonal también es 10. Y se cortan en su punto medio, por eso colocamos 5, 5, 5, 5. Y ese 5 y 5 me ayuda a encontrar la arista básica, o el lado del cuadrado. 5 raíz de 2. ¿Sí? 5 y 5, 5 raíz de 2. Por lo tanto, puedo encontrar el área de la región cuadrada. Es su lado elevado al cuadrado. Su lado elevado al cuadrado. 50. Ese es el área de la base. Ahora, para encontrar la altura, hay un dato 13, que es el lado de uno de los triángulos, que aquí se va a comportar como la arista lateral. Ese 13 es la arista lateral, pues el 13 estaba aquí había un triángulo en el suelo, ahí. Al colocarlo de esta manera, al distribuirlo así, ese 13 no cambia su valor, sigue siendo 13. Él es 13, él es 5, y la altura, por un triángulo pitagórico, no es notable, pero sí es pitagórico, me va a salir 12. Y con esos dos valores ya puedo hallar el volumen. ¿Ya? Ahora sí, ¿está mejor? Ya, para pasar al siguiente ejercicio. A ver, vamos, ñaño, de aquí depende que hagamos los 20, ¿eh? Yo quiero hacer los 20. Listo. A ver. La 9. Siempre es por 1/3 cuando el volumen, cuando el sólido acaba en punta, ¿ya? Caso de pirámide y de cono. Muy bien. Veamos el ejercicio 9, muchachos. ¿Ya? Veamos el ejercicio 9. Ya, a ver. Para la 9 no hay ningún gráfico, ¿ya? Simplemente te dice, ya empezamos a trabajar con conos, ya miren la 9. Si el desarrollo de la superficie lateral de un cono recto es un sector circular. Eso vimos ayer, ¿no? Que cuando se trata de un cono, ¿ya? Cuando se trata de un cono, al desarrollar su superficie lateral, a ver, por aquí está el cono, por aquí, muchachos. Este es el cono normal, ¿ya? Ahí está el cono, con su seno. ¿Sí? Ya.
Vamos a hacer un corte y desplazamos toda la superficie lateral. Y quedamos ayer de que se va a formar un sector circular. Así. Ahí está el sector circular. Él vendría a ser el radio. Él vendría a ser el radio. Y él es el ángulo central. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, muy bien. Ahí es donde voy a colocar el siguiente dato, ¿no? Que nos dice el desarrollo de la superficie lateral es un sector circular de 120 grados de ángulo central y sigue hablando del sector circular. Este radio es R. Pregunta. Aquí también, a ver, aquí también le pondré R. R mayúscula. No, pues, porque este radio es distinto a la generatriz. Aquí le vamos a poner R minúscula. Pero lo que sí podemos afirmar con toda seguridad es que la longitud de la circunferencia es esta misma longitud. Todos los puntos de esta circunferencia están al haber hecho este desarrollo aquí. Aquí están. La longitud de esta circunferencia de radio R, ¿cuánto es? 2pi por R. 2pi por R minúscula. ¿Sí? Ya, eso es lo que voy a colocar aquí. Ya está. Ahora, pero para encontrar la longitud de este arco, a la par, tengo el ángulo central y tengo el radio, porque la idea es encontrar el volumen de este cono en términos del radio, de R mayúscula, no de R minúscula. Ya, aplicamos, como muy bien dice su compañero, la expresión log. L igual a teta por R. Ah, pero profesor, para eso teta tiene que estar en el sistema radial. Ya, ñaño. Él en el sistema radial, ¿cuánto es? 2pi. 2pi tercios, ¿no es cierto? 2pi tercios. No puede dar ventaja, ñaño. Con eso tienes que ir conociendo. Entonces, la longitud del arco es 2pi r. 2pi r. Igual, teta es 2pi tercios ahora. 2pi tercios. Y el radio es r. 2pi, 2pi. Entonces, con toda seguridad dices, ah, profesor, quiere decir que el radio de la base del cono es la tercera parte de su generatriz. ¿Estamos de acuerdo? O que R es igual a 3 veces R. Pero tenemos que trabajar en términos de R mayúscula, ¿no? Porque ese es el dato. Entonces, esta R que era desconocida, ahora ya sé que va a ser la tercera parte de la generatriz. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, si yo quiero hallar el volumen del cono, ojo, el volumen del cono es mi incógnita. ¿Ya? Si quiero hallar el volumen del cono, necesito el radio, que ya está. Ahora falta la altura del cono. Que aquí está, pues, muchachos. Esta es la altura del cono. Una pregunta. ¿Cómo hallamos esa altura? ¿Qué teorema aplicamos? Ya tengo la hipotenusa exactamente. Ahora, mira muchachos. No trabajes con fracción, ¿ya? No trabajes con fracción. Mira lo que vamos a hacer por acá. Lo importante es saber en qué proporción está. Ya, eso es lo importante. N es R tercios y N es R. Multiplica por 3. R, 3R. Multiplica por 3. Ya, por Pitágoras. En este triángulo con ellos, dime por Pitágoras, ¿cuánto sale este cateto? Pitágoras. Pitágoras, aquí. 2 raíz de 2. Ah, mira, a ver, raíz de 10, dice.
Oye, ñaño, este es el cateto, ¿ah? No me estés aplicando el al cuadrado más el al cuadrado. Estás bromeando, ¿no? ¿Cuánto es entonces? Eso te toca hacer, ¿ah? Ah, ya, ahora sí. 2 raíz de 2 por R. Entonces, esta proporción es la que se debe mantener aquí para evitar la fracción. Entonces, profesor, o sea que si L es R, este cateto es el mismo R, pero multiplicado por 2 raíz de 2. Entonces, si este cateto es R tercios, H es igual al mismo R tercio. Ahí están viendo, mira. Si él es R, este cateto es R mismo, pero por 2 raíz de 2. Entonces, colocaré R tercio, pero multiplicado por 2 raíz de 2. ¿Ya? Para que evites la fracción. O sea, operar Pitágoras. Si deseas lo haces, te va a salir lo mismo. ¿Ya? Muy bien, pues ahora sí, teniendo el radio y teniendo la altura, puedo hallar el volumen del cono. ¿Qué expresión vamos a usar? Volumen del cono es igual, ya sabes, termina en punta, un tercio del área de la base por la altura. Un tercio, área de la base. El área de la base es pi por r cuadrado. Pi por L al cuadrado, o sea, R cuadrado sobre 2, por la altura. La altura aquí está, 2 raíz de 2 por R sobre 3. A ver, muchachos, ¿cuánto sale eso? 2 raíz de 2 por pi, R cuadrado por R es R cubo, sobre, ya, eso me interesa. ¿Cuánto va en el denominador? 81, muy bien. Ahora sí, miras las alternativas, busca esa expresión. ¿Por qué 9? Porque el área de la base hija es el área de esta base, es pi por el radio al cuadrado, pues. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya está. Listo, listo. Muy bien. Con ustedes una breve explicación y listo. Qué bueno. Ya, sigamos. A ver, leamos el ejercicio 10 que está bien interesante. ¿Ya? Bien interesante el ejercicio 10. ¿Ya? Súper, súper interesante la 10. Vean, por favor, el ejercicio 10 para que sepan qué es lo que está pasando ahí. Te hablo de un problema muy, muy, muy real, ¿ah? ¿Sí? Léanlo, muchachos. Léanlo mientras voy borrando. ¿Ya? A ver, muchachos. Te dice un reloj de arena, ¿no? Un reloj de arena. A ver, el reloj de arena. Ya, algo así.
Algo así, ¿ya? Dice, un reloj de arena está malogrado. ¿Ya? Está malogrado este relojito. ¿Ya? Vamos a ponerle una base porque no me gusta cuando esté en el aire. Por acá, ¿ya? Está en una base. ¿Sí? No sé, muchachos, disculpen esto, pero no puedo dejar así el relojito en el aire. Ya está, ¿ya? Muy bien. Te dice un reloj de arena malogrado de 10 centímetros. Tendríamos que hallar el volumen. Claro, vamos a terminar de leer el ejercicio, a ver, para entender qué es lo que está pasando. Un reloj de arena malogrado de 10 centímetros de altura. Bueno, vamos a entender como simétrico, ¿no? El volumen del cono, en realidad hay dos conos. La altura del cono, ¿sí? De este reloj, en realidad es como dos conos. Al ser 10 centímetros, entonces esos 10 centímetros se distribuyen. 5 aquí, 5 aquí. ¿Sí? Muy bien, ya está. Está formado por dos conos rectos unidos por su cúspide, estando uno de ellos con arena. Dice, si el diámetro de la base del cono es de 6 centímetros. Ah, mira. Si el diámetro es 3 centímetros, te dice, entonces el problema te da ese dato, pero lo que yo te voy a preguntar es, entonces, ¿cuánto mide el radio? 3. Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos es el dato completo para este cono. Tenemos su altura y tenemos su radio. ¿Sí o no? Y con eso yo ya puedo encontrar el volumen, el área lateral, lo que me pidan de ese cono. Ya, dice. Y se traslada, esa es la parte importantísima, se traslada 1, centímetros cúbicos de arena por segundo. O sea, suelto la arena y comienza a caer. Pasa un segundo y cae 1, centímetros cúbicos. Eso es en un segundo. Pasa un segundo y cae ese volumen de arena ya en el otro cono. ¿Ya? Muy bien, ya algunos encontraron la respuesta. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar la arena de un cono al otro? Ya pues, el volumen del cono. Vamos a hacer una regla de 3 nada más. ¿Cuál es el volumen del cono, muchachos? Acá, a manera de observación. Volumen del cono. 1/3 del área de la base, ¿no? Del área de la base. Pi por 3 al cuadrado por la altura 5. Y como bien han dicho, es 15 pi. Pero el problema te indica de que consideres pi como 3, ¿no? Ahí te dice, considera como 3. El 15 por 3, para este ejercicio, te está diciendo considera pi como 3. Será 45 centímetros cúbicos. Y aquí hacemos la regla de 3. Cada vez que pasa un segundo, cae 1, centímetros cúbicos. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que todo este volumen, que es 45 centímetros cúbicos, se deposite en este segundo cono? Ahí está la regla de 3. Muchachos, ¿cuánto sale el tiempo en segundos? 30. 30. ¿Sí? 30 segundos. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ya? Listo. Un problema tipo examen año, como el que viene también. ¿Ya? Como el que viene. ¿Ya? Leemos la 11, a ver. Leemos la 11. ¿Ya? Leemos el ejercicio 11. A ver.
Ya tocamos algo de esfera en la 11, ¿ah? ¿No? Habla... Ah, no, todavía seguimos hablando de conos, ¿no? Todavía seguimos trabajando los conos. A ver. Para el ejercicio 11, ya te dice, si un cono sólido de plomo, ya, de altura 4 y base circular de radio 4 centímetros. A ver, muchachos. Ya, a mano alzada nomás, ¿ya? Para avanzar un poco más. ¿Ya? Hay un cono. Ya, aquí está el cono. Ahí está el cono. ¿Ya? Te dice que su altura mide 4. Esta altura mide 4. ¿Ya? Y base circular de radio 4. O sea que este radio también es 4. ¿Ya? Él viene a ser la altura. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con este cono sólido de plomo? O sea, todo es plomo. Es fundido para generar dos conos. O sea, la idea es, ya, yo lo fundo, ¿no? Lo derrito, en otras palabras, ¿ya? Y voy a formar dos conos circulares iguales. O sea, él va a hacer que se genere dos conos circulares iguales. ¿Sí? Pero con estas dimensiones de altura. Ahora su altura va a ser menor que la que había en un inicio. La altura va a ser 2, la altura va a ser 2. ¿Ya? Y de radio 4, que se mantiene es este radio 4 y él también 4. La pregunta es, ¿cuántos centímetros cúbicos de plomo sobrarán? Ya. A ver, para eso vamos a comparar este volumen y estos dos volúmenes. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí me sale 40 y aquí me sale 30, al sumar los dos volúmenes, ahí hay una diferencia, ¿no? Esa diferencia es la que nos están preguntando. A ver, volumen de muchachos. 1/3 pi, área de la base pi por 4 al cuadrado, que es 16, por su altura, que es 4. ¿Sí? Y entonces el volumen me sale 64, o no sale 64 pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el volumen de este cono, y lo duplicamos. Solamente uno de ellos. Vamos a duplicar. Calculamos uno de ellos. 1/3 de pi por 4 al cuadrado, radio al cuadrado, por su altura 2. ¿Por qué lo estoy duplicando? Porque son dos conos. ¿Está? 4 al cuadrado, 16 por 2, 32, y por 2, 64 pi tercios. Ñaño, salió igual. ¿Sobró plomo? No sobró. Entonces, cuando nos dice cuántos centímetros cúbicos de plomo sobrarán, ¿qué vamos a decir? 0. 0. ¿Ya? No sobra nada. Todo lo que había aquí se utilizó aquí. ¿Ya? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo bien? ¿Están ahí? Todo bien, profe. Listo, sigamos entonces. Leamos la 12. ¿Qué ejercicio 12? A ver, en la 12, kilos, ¿no? Kilos. O mejor dicho, rotación.
En la 12, jovencito, ¿ya? Nos dicen que hay en la figura la medida de los lados de dos cuadrados es 2A y 3A. A ver, alrededor de esta recta van a girar los cuadrados del lado 2A y 3A. ¿Ya? Por aquí está el cuadrado del lado 2A. ¿Ya? Y por aquí estará el cuadrado del lado 3A. Solamente hay que agregarle una pequeña longitud nada más. ¿Ya? Ahí está. Listo, muchachos. ¿Ya? Y de esos cuadrados se han unido de esta manera. Mira, no es que va a girar todo el cuadrado, simplemente va a ser esta placa. Ahí está, ¿ya? Esa placa que está al centro. Ya, ahora, la placa triangular, la que va a girar, ¿ya? La que va a girar, es esta porción, muchachos, miren. Solamente es esta porción, ¿ya? La que estoy achurando. Solamente eso es lo que va a girar, ¿ya? Quizás si realizamos el giro todo junto, no se pueda visualizar lo que en realidad se va a formar, pero si lo hacemos separado, ya, mira, va a girar alrededor de esta recta de si lo hacemos separado, este primer triángulo rectángulo, lo separo de a eso me refiero cuando digo lo hacemos separado. Entonces, si lo separamos así, solamente este triángulo, en su giro, ¿qué va a generar? Dime, ¿qué va a generar en su giro? Por acá voy a observar la otra parte, ¿no? Un cono, pues, un cono. Un cono. Donde el radio para ese cono vendría a ser, ¿qué valor? Este es el radio, mira, para ese cono, 3A. Y la altura de ese cono, 2A. Pues. Entonces se ha generado un cono de esta manera. Ahí está. ¿Sí? Nos están pidiendo el volumen de esos dos sólidos que ahora se han generado. El otro sólido estaría en la parte inferior. Y también vendría a ser el segundo cono. Entonces estamos ante la presencia de dos conos. Hay que hallar el volumen, hallamos el volumen por separado. ¿Ya, muchachos? Y eso hay que sumarlo. A ver, sería el volumen 1/3 de pi por 3a elevado al cuadrado, ¿no es cierto? 3a elevado al cuadrado por la altura 2a. ¿Sí? Y en la parte inferior, ese volumen vendría a ser, no te olvides, 1/3 del área de la base, que es común, pi por 3a elevado al cuadrado, por la altura. Pero esta altura, sí se conoce, ¿no? ¿Cuánto es esta última altura, muchachos? Lado del cuadrado. ¿Sí? 3A. 3a, ¿no es cierto? 3a. A ver. Y acá multiplicamos por 3a. ¿Ya? Aquí sale 3a cuadrado, 9, entre 3 es 3, por 2, 6, pi a cubo. Y por acá, 9 pi a cubo, ¿no? ¿Sí o no? A ver, 3 por 2, 6, 3, 9 pi a cubo. Y hay que sumarlos, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay que sumarlos. ¿Y cuánto va a salir, muchachos, entonces? La alternativa. 15 pi a cubo. ¿Ya? 15 pi a al cubo. ¿Ya? Noten que en el giro, muchachos, nuevamente, ha sido más sencillo partir esa placa en dos triángulos, ¿no?
Pues este triángulo al girar, olvídate de esta segunda parte, este triángulo al girar me está generando un cono cuyo radio es 3 y la altura es 2. Ah, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ya, listo. A ver, ejercicio 13. Vamos, vean el ejercicio 13, que también es un problema similar. ¿Ya? Problema de giros. A ver, la 13 te dice, calcule el área lateral. Ojo, área lateral. En el ejercicio 13. Calcule el área lateral de un sólido que se genera al girar un triángulo, rectángulo isósceles de área igual a 2 alrededor de uno de sus catetos. ¿Quién va a girar un triángulo, rectángulo isósceles alrededor de uno de sus catetos? A ver, vamos a colocar el cateto sobre esta recta. ¿Ya? Aquí estará el triángulo, que es un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces, más o menos, grafico el triángulo así. Este es el triángulo, rectángulo isósceles y va a girar alrededor de uno de sus catetos. ¿Sí? Ya. Una pregunta. Si es un triángulo, rectángulo isósceles, eso quiere decir que este cateto tiene el mismo tamaño que este cateto. Entonces es un triángulo notable, ¿no? 45 grados. Ya. Una pregunta. ¿Se puede conocer el lado de ese triángulo? ¿Se puede conocer sus dimensiones? Y en todo caso, ¿bajo qué concepto encontraría esas dimensiones? Calcule el área lateral de aquel sólido que se genera al girar un triángulo, rectángulo isósceles de área igual a 2. Oye, muchachos, para que su área sea 2, decimos así, ¿no? Ah, profesor, ya está. Lado A. ¿Cómo hallo el área de esta región en términos de A? Decimos A al cuadrado, base por altura entre 2, debe ser igual al área que nos dan de dato, que es 2. Dime, ¿cuál es el valor de A? 2. 2. Ah, profesor, ya está, pues entonces. A vale 2, A vale 2. Ya, muchachos, como en el ejercicio anterior, si gira alrededor de uno de sus catetos, hemos elegido él, pudiste haber elegido él también, ya va a dar lo mismo, exactamente, nos va a dar un cono en su giro, ¿no es cierto? Algo así, ¿ya? Nos va a dar algo así, un cono de este tipo. Por acá estará la segunda generatriz. Y bueno, este es el fondo del cono. ¿Sí? Salió un cono. Donde tenemos el radio y tenemos la altura. Pero ojo que nos piden el área lateral. A ver, recuerda el área lateral para un cono. Ayer demostramos que su área lateral viene a ser pi por su radio por la generatriz. A ver, muchachos. Pi es constante. El radio es 2. Y la generatriz, esta generatriz, ¿cuánto es la generatriz? 2 raíz de 2. Ahí está, muy bien. 2 raíz cuadrada de 2.
por 2 raíz cuadrada de 2. Entonces tendremos 4pi por la raíz cuadrada de 2 unidades cuadradas, porque se trata de área. ¿Ya? A ver, busca. ¿Cuál de las alternativas tiene esa expresión? La alternativa A. Muy bien. Profe, Sí, escucho. ¿puede repetir? Claro, visita. A ver, el problema comenzó así, ¿no? Dice, hay que calcular el área lateral, ¿ya? De aquel triángulo rectángulo de área 2 que gira alrededor de uno de sus catetos. Entonces, primero hay que dibujar el triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Lados catetos iguales. Me di cuenta que es 45. ¿Cómo encontramos las dimensiones? Por el dato del área. Esta región triangular lo calculo como base por altura entre 2, por fórmula básica. Base por altura entre 2. Como no conocíamos A todavía, entonces viene a ser A por A entre 2. A cuadrado menos. Ese es el área, que es 2. Y de ahí A nos sale 2. A nos salió 2. Mira, 2 y 2. Entonces, ahora ese triángulo va a girar alrededor de uno de sus catetos. Ahí está. Un giro nada más. ¿Qué es lo que forma? Un cono. ¿Ya? Forma un cono. Cuyo radio va a ser 2, mira. Y altura también 2. Claro que sí, ahorita, digamos, tienes mucha razón. Vamos a hacer ahorita, espera. ¿Ya? Y de ahí todo es cálculo, hija, porque el área lateral es pi r por g. El radio lo tienes. La generatriz es lo que podría ser la arista lateral, ¿no? ¿Sí? Esta es la generatriz. ¿Cómo encuentro su valor? 2 raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí está mejor. Todo eso, lo que sigue ya es plan. Ok, señorita. A ver. Muy bien, muchachos. Hay que ver un poco de problemas de esfera, ¿ya? Antes que nos gane la hora, ¿sí? Un poco de ejercicios de esfera. Vamos al ejercicio 16, ¿ya? Del 16 en adelante, ¿ya? Ah, sí, mi gata es, mi gata que también quiere ya su lechita ya desde temprano, ¿ya? Ya, muchachos, ya. No son los, es una nada más. Una nada más, una gata, nada más. Hasta el gato también. No es gato, es gata. Mi gatita. Se araña bien. Ya, a ver muchachos, mira. Es una gata nada más. A ver muchachos. Problema 16. Ya, ejercicio 16. Mira, dice, en la figura calcula el volumen total del sólido. Y si te das, bueno, el gráfico que le corresponde es el cilindro, ¿sí? Y en la parte superior aparece una, no esfera, no es esfera, es una semiesfera. ¿Ya? Es una semiesfera. ¿Ya? Así. ¿Estamos de acuerdo? Algo así está, ¿ya? Entonces, por aquí viene la tapa superior del cilindro, que a la vez va a ser la base de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, en la parte inferior está la otra base del cilindro. ¿Ya? A ver, a partir de aquí
nos mencionan que el radio de esta esfera coincide con el radio de la base del cilindro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, a ver, miren. Datos. Él mide R y él es 2R. ¿Sí? Por lo tanto, el radio de la base del cilindro también es R. Nos pide, hay que hallar el volumen total, ¿no es cierto? Calcula el volumen total de ese sólido. Podría ser una bala, ¿no? Tiene la forma de una bala. Ya, entonces calculamos primero volumen del cilindro. Volumen del cilindro es área de su base por su altura. La base es un círculo de radio R. Pi R cuadrado y la altura es 2R. Entonces tenemos por aquí 2 pi R elevado al cubo. Ahora vamos con el volumen de esta semiesfera. Semiesfera, o sea, un medio. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por su radio al cubo. Aquí he colocado un medio, porque es la mitad de la esfera nada más. ¿Ya? Entonces, como puedes observar ahí, mira, va a quedar 4 entre 2, es 2/3 de pi por R cubo. Hay que sumar esos dos volúmenes y esa es la respuesta, muchachos. Vamos. ¿Cuánto es? 2 pi R cubo más 2 pi tercios. 8/3, ¿no? Muy bien, 8/3. 8/3 de pi por R al cubo. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedes repetir un rapidín? ¿Ya? Esto es lo que hemos observado. ¿Sí? Hay un cilindro y una semiesfera. Hay que hallar los volúmenes por separado, nada más. Es un cilindro y una esfera. Nos piden el volumen total. Volumen del cilindro. Área de la base por su altura. La base es un círculo de radio R. Entonces la base es pi por R cuadrado. La altura del cilindro, ¿cuánto es? 2R. 2 pi R cubo. ¿Sí? Ahora nos vamos a la esfera. La esfera en realidad no está completa, es la mitad nada más. Un medio, volumen de la esfera, 4/3 de pi por su radio al cubo. Mitad, mitad, 2 pi tercios de R cubo. Hay que sumar ellos dos. Y ahí te sale, ¿ya? Espero que ahora sí se haya comprendido mejor. ¿Sí? Muy bien. A ver. Ejercicio 17, entonces, muchachos. ¿Ya? Ejercicio 17. ¿Cómo se extraña estar en un salón, muchachos? Yo supongo que ustedes también. El socializar, el contar, el hablar, la compañía, el saber que vas a encontrar a tu amigo, tu amiga, tu compañero, que vas a aprender. Bueno, pronto. A ver. El pasaje cuesta, profe, dice. Es una ventaja, ¿no? Es una ventaja. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. A ver, 17, muchachos. Hay un cono, ¿no? A ver, así nomás, ¿ya? Hay un cono. ¿Ya? Por aquí, dentro hay un cilindro. Así. ¿Estamos de acuerdo? Hay un cilindro dentro. ¿Ya? Dice, con respecto al cono, su radio es 3 y su altura es 4. A ver. Radio 3 y altura 4.
radio 3 y altura 4. Oye, ñaño, una pregunta. Si te dicen que este radio es 3 y su altura es 4, ¿qué ángulo debe aparecer aquí? 53. 53. Ya, te pregunto porque vamos a tener que hallar las dimensiones, ¿ya? En este caso del cilindro, porque del cilindro nos piden el volumen, ¿no? Calcula el volumen del cilindro, ya. A ver, aquí también es 90 grados. A 53 grados se le opone como 4. ¿Sí? Y él vendría a ser como 3. Como 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Con respecto al cilindro, mira, te dice, en la figura se tiene un cono circular recto de radio 3 y altura 4. El cilindro, hablando del cilindro, muchachos, hablando del cilindro, te dice, su diámetro es igual a la altura. El diámetro es igual a la altura. O sea, si él es 4A, este diámetro debe ser 4A, ¿sí o no? Entonces, el radio de la base del cilindro tiene que ser 2 veces A. ¿Se entendió por qué salió 2A aquí? Dígame. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ya, muy bien, muchachos. Ahora, en la base, lo que hemos encontrado es que este radio es 2A más 3A, 5A. Pero a la par, el problema te dice que la altura mide 4 y este radio mide 3. Así es, ¿no es cierto? A ver, díganme, ¿se entendió él? ¿Sí? Listo. Entonces, decimos, 5A es igual a 3, entonces el valor de A es 3/5. Y ahora sí, miren, con respecto al cilindro ya tengo todos los datos. El volumen de un cilindro es el área de su base por su altura. Jovencitos, la base viene a ser un círculo de radio 2A, ¿sí o no? Vamos a colocar todo en términos de 2A. Entonces sería área de la base pi por el radio 2A elevado al cuadrado. Por la altura h, que viene a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es la altura en términos de A, pues? Oye, no me asustes, ¿no? ¿Cuánto es la altura? Miren. 4A. 4A. 4A, pues. Por 4A. ¿Ya? Y eso nos va a salir 2 al cuadrado es 4, por este 4, 16 pi al cuadrado por A al cubo. Eleva ese valor de A, que es 3/5, al cubo. Vamos. 3 al cubo, 8. 5 al cubo, 125. ¿Sí? Por A elevado a, perdón, ya está. ¿Y cuánto es 16 por 8? Profesor, Sí, escucho. Profe, ¿no sería 27? es 3/5. Disculpa, tienes razón. Tienes mucha razón. Sería 27, ¿no? Muchas gracias. 27, ¿no? Y sería, ¿cuánto es 16 por 27? Debe acabar en 6 por 7. 432 pi. 432 pi, muchas gracias. 432 pi sobre 125. ¿Ya, muchachos? Muy bien, a ver. ¿Da tiempo para uno más? Sí. A ver, 18... la 19, ¿ya? La 19. Mira, coincidimos, hija. La 19 es un problema infaltable, ¿ya? A mano alzada nomás. Miren.
Ya, a mano alzada, rapidito acá, muchachos. Muy bien, ¿no? Hemos avanzado muy bien. Como ven, geometría del espacio en realidad, muchachos, no tiene nada de por qué tenerle miedo a ustedes, ¿eh? ¿Ya? No está complicado, ¿ya? A ver, hay una esfera, ¿no? Hay una esfera y hay un cilindro que lo contiene, ¿ya? Hay un cilindro que lo contiene, ahí está, rapidito, muchachos, ¿ya? Aquí está el cilindro, rapidito nomás. Ya. Mira. Algo así, ¿ya? Algo así. Y por aquí está el último volumen ahí, es el del cono. Vamos a demostrar que estos tres volúmenes, dada la distribución que tienen, forman una progresión, ¿ya? Los volúmenes van a ser proporcionales a 1, 2 y 3, a esos números. A ver, profesor, mira. Primero, volumen de la esfera, ¿ya? Volumen de la esfera. Su radio es R, ¿sí? Su radio es R. Entonces, vendría a ser 4/3 de pi por su radio al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, nada más. Ese es el volumen de la esfera. Ahora, volumen del cilindro. Volumen del cilindro. Cilindro. Pregunta, ¿cuánto vale el radio del círculo en el cilindro? ¿Es o no es R también? ¿Sí o no? Vamos, ayúdame en ello. Y luego dime cuánto vale su altura. Esta altura, ¿cuánto es? 2 veces el radio. Es el diámetro de la circunferencia que observo ahí. Entonces ya puedo decir que el volumen del cilindro viene a ser área de la base por la altura. O sea, pi r cuadrado por la altura 2 veces r. Entonces, él nos sale 2 pi r al cubo. Finalmente, volumen del cono, 1/3 el área de la base, pi r cuadrado, es la misma base del cilindro, pi r cuadrado, por su altura, 2 veces r. Y eso sale 2/3, mira, 2/3 de pi por r cubo. Y aquí va el por qué están en esa proporción. Mira, por favor. Vamos a hacer este cambio de variable. Pi r cubo, ¿ya? Que sea como v, ¿ya? Pi r cubo es más, te diré todavía 2 pi r cubo, que sea como 3v todavía. 3 veces v, ¿ya? Para evitar la fracción. A ver, reemplaza aquí. El volumen del cilindro, si 2 pi r cubo le estoy poniendo 3b, tendría que ser 3 veces v. Estoy haciendo un cambio de variable nada. A ver, 2 pi r cubo es 3v. 2 pi r cubo es 3v. Entre 3 solamente me da un volumen. ¿Me está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. 2 pi r cubo. Profesor, pero acá hay 2/3, quedaría 2/3 de 2 pi r cubo. Ya, está bien. 2 pi r cubo es 3b. Por 2, 6. Entre 3, 2. 2 veces v. Por eso les mencionaba, miren esos numeritos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Simplemente he hecho un cambio de variable para evitar la fracción, porque están entre 3. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, es un cambio de variable nada más. Ya está. Ahora, entonces, muchachos, esa relación, dada esta distribución, siempre se cumple. Mire, el volumen del cono es como 1
el volumen de la esfera es como 2 y el cilindro es como 3. Ahora, el dato te dice que si la suma de los volúmenes de los tres sólidos es 6, la suma de los tres sólidos es 6, entonces ¿cuánto vale V? 1, ¿sí o no? Te pide, calcula el volumen de la esfera. Volumen de la esfera es 2 por 1. 2, pues. 2. Muy bien, muchachos. Y esa es la respuesta, ¿no? Sería la alternativa C. Muy bien, muchachos. Se acabó por hoy día. Nos vemos la siguiente semana que vamos a hacer, me parece que vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Cuídense mucho.